Muy buenas tardes con todos. Darles la bienvenida. Les saluda Jorge Sobero Blanco, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Contrataciones del Estado en la época del COVID-19, del programa de especialización en contrataciones del Estado, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa está certificado con las competencias indicadas por el OCE de los niveles básico, intermedio y avanzado. Con nuestra metodología y contenidos especializados podrás gestionar de manera eficiente los procesos de las contrataciones públicas. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte del grupo, de nuestro grupo de WhatsApp. Muy bien, aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo también que podrán acceder a la constancia de participación a este webinar completando una breve encuesta al terminar el mismo. Les explico la dinámica que vamos a seguir esta tarde. Esta va a constar en primero la exposición por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse en el chat. ¿Ok? Entonces esa es la dinámica que vamos a seguir esta tarde. Muy bien, ahora vamos a dar paso al webinar Contrataciones del Estado en la época del COVID-19 a cargo de Jackson Gallardo Aguilar, a quien tengo el gusto de presentar. Jackson Gallardo es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, experto en medios de solución de controversias, contratación pública y gestión pública. También máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Muchas gracias, profesor Jackson Gallardo, por aceptar nuestra invitación. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy bien, señores, gracias por la invitación que la Universidad Continental, específicamente la Escuela de Posgrado, nos hace llegar en esta oportunidad. Para mí es grato poder estar con ustedes, todos los participantes, y poder conversar de un tema tan importante, de tanto impacto y de trascendencia fundamental en el quehacer nacional, en especial en esta época de estado de emergencia nacional. Como bien se ha dicho el día de hoy, vamos a conversar un poco, vamos a dar algunos alcances sobre cómo se encuentra el marco regulatorio, qué disposiciones normativas el Poder Ejecutivo ha brindado precisamente para poder reactivar, al haber superado un periodo de suspensión, el tema de la contratación pública, específicamente el proceso de contratación. Y para ello, pues voy a compartir mi pantalla para poder precisamente ver esto. Muy bien, señores. Como ustedes bien saben, a partir del día 16 de marzo del año en curso, 2020, el gobierno, específicamente el Poder Ejecutivo, estableció dentro del periodo de estado de emergencia un tiempo de aislamiento social obligatorio, dentro del marco, como les comento, de la emergencia sanitaria nacional que todos conocemos en atención a la pandemia de COVID-19. Eso trajo como consecuencia, específicamente, que se suspendan los plazos que ya las entidades venían computando respecto específicamente a los procedimientos selectivos y a la ejecución contractual. También el impacto se dio en la oportunidad de realizar las convocatorias. Desde el día 30 de marzo hasta el día 16 de marzo hasta el día 30 de junio del presente año, pues este periodo de aislamiento social obligatorio ha sido severo, ha tenido un alcance nacional y pues ha tenido un impacto significativo en las contrataciones públicas. Y ello resulta evidente con los números que les presento a continuación. En pantalla ustedes van a poder ver los datos vinculados a las adjudicaciones que se llevaron a cabo en el año 2018. La fuente
es el Conoce, es una herramienta informática de búsqueda de información que lo se tiene, donde si advertimos el número de procesos adjudicados, es decir, procesos de contratación que recibieron la buena pro, vemos que en el año 2018 hubieron 47.909 procesos adjudicados. En la figura, en el gráfico, van a poder advertir que el mayor porcentaje de estas adjudicaciones en número, pues se dio en el tema de bienes, servicios lo sigue con 35%, obras 15%, consultoría de obras 6%. Bien, si revisamos los números del año 2019, vamos a poder advertir que también la cantidad de procesos adjudicados fue similar al año 2018, 49.097 en este año, con una distribución bastante similar a la que hace un momento también hemos podido advertir. 47% de los procesos adjudicados se refirieron al objeto bienes, 36% al objeto servicios, 10% al objeto obras y 7% al tema de consultoría de obras. Pero ¿qué sucede en el año 2020? Y aquí vamos a advertir el efecto de esta suspensión de procesos de contratación durante el año 2020. Y vamos a ver que el número ha sido reducido con gran impacto. 16.469 procesos a julio de este año, adjudicados, con la distribución que ya nos advertía los años anteriores, pero con una disminución bastante fuerte en el tema de obras. 4% de los bienes o de los procesos de contratación adjudicados se referían a este objeto contractual. Ustedes pueden advertir el impacto del aislamiento social obligatorio en las contrataciones. Ahora, hagamos el mismo análisis, veamos el mismo impacto que ha tenido en las contrataciones esta pandemia, pero advirtiendo el monto adjudicado, el cual se encuentra expresado en millones de soles. En el año 2018 se adjudicaron más de 46.000 millones de soles y ahora la torta cambia, la distribución cambia respecto al monto, advirtiendo que son las obras las que precisamente participaban o tenían una mayor incidencia económica en el tema de la inversión pública destinada a contrataciones del Estado. 45% de lo adjudicado era el tema de obras, a pesar de que el número en el año 2018 era solamente el 15%, el monto económico, pues cambia la historia. Seguía el tema de servicios, en tercer lugar bienes, y 2% solamente de lo adjudicado en el año 2018, pues era en contrataciones de obra. Monto adjudicado, más de 46.000 soles. Año 2019, cerca de 40.000 soles adjudicados, donde también la historia se repite, obras lidera el monto de la inversión pública en el tema de contrataciones del Estado. Sin embargo, veamos, 46.000, casi 40.000, año 2020, se refleja el impacto económico que ha existido por el tema de la pandemia. Solamente 8.500 soles adjudicados en lo que va de este año al cierre de julio, donde 48% pues tenemos adjudicado en servicios, 16% en obras y 34% en bienes. Señores, los números nos permiten ver cómo ha impactado esta situación muy singular, muy sui generis, en el mundo de la contratación pública, específicamente en el proceso de contratación, tanto en la primera fase de la misma, denominada planificación y actuaciones preparatorias, en la segunda fase, que es la fase selectiva, y en la tercera fase, que es la ejecución contractual. Temas que van a ser abordados con amplitud y detalle precisamente en el programa de especialización de contratación pública que la Universidad Continental viene organizando. Muy bien, señores. Frente a esta situación de suspensión del impacto negativo que la pandemia ha traído en la contratación pública, pues era lógico y es lógico que la economía nacional y el Estado peruano, específicamente el gobierno, necesitaba reactivar estos temas, económicamente hablando. Y por lo tanto, dictó y ha dictado
a lo largo de este tiempo una serie de disposiciones normativas a efectos de reactivar las contrataciones públicas. A continuación, lo que deseo mostrarles es una línea de tiempo y vamos a ir conversando respecto a algunos aspectos que necesitamos tener bastante claros, que debemos conocer a efectos de notar cómo el gobierno ha ido dando paso tras paso a efectos de activar las contrataciones públicas. En esa línea, el 3 de mayo del año 2020, se dicta el Decreto Supremo 80-2020-PCM, que precisamente apertura las fases de reactivación, de reanudación de actividades económicas. Lo relevante para el tema de las contrataciones del Estado con relación a este dispositivo normativo es que en la fase 1 de la reactivación de actividades económicas, pues se incorpora a las actividades de construcción. Y dentro de las actividades de construcción se contemplaban una serie de proyectos precisamente que calificaban en el marco de contratación pública. Este decreto supremo, como bien ya lo habíamos advertido, tenía como objetivo reanudar las actividades, pero incorporando precauciones y medidas de protección precisamente necesarias para evitar los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que ya es conocida por todos nosotros. Asimismo, ustedes pueden advertir, como ya les iba adelantando, que con este decreto supremo se aprueban la reactivación económica y en el anexo 1, que precisamente contiene la relación de actividades que se reanudaban en esta primera fase de la reactivación, tenemos a la construcción y un listado de proyectos que precisamente calzan con el objeto contractual, obra pública. En otras palabras, con este decreto 080-2020-PCM, lo que se estaba dando como mensaje era el reinicio de la reactivación de las obras públicas, de los contratos de obras públicas, y como veremos más adelante, los procedimientos selectivos vinculados a este objeto contractual que, como pudimos ver en las láminas anteriores, pues precisamente tienen el mayor impacto económico en la inversión nacional respecto al mundo de las contrataciones del Estado. Muy bien, este decreto supremo 080 también tuvo como aspecto relevante la incorporación de protocolos sanitarios que debían ser incorporados como condición, como requisito, precisamente para reanudar estas obras públicas. Con el objetivo de complementar, de dar un mejor marco normativo a la contratación o a la reactivación de obras públicas, el día 10 de mayo, una semana después, se dictó el decreto legislativo 1486. Y este decreto legislativo, pues, disponía o contenía disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. Lo relevante de este dispositivo normativo es que en la segunda disposición, su segunda disposición complementaria transitoria, se incorporaron reglas específicas para reactivar las obras públicas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sus respectivos contratos de supervisión. Era evidente que el Estado, conociendo que eran las obras públicas, los contratos de ejecución de obra, los que movían de una forma mucho más trascendente la economía, pues priorizó la reactivación de este tipo de contratos que habían quedado suspendidos por las medidas del aislamiento social obligatorio. En ese sentido, pues se dictó ese decreto legislativo y, como les venía comentando, en la segunda disposición complementaria transitoria se establecieron disposiciones específicas destinadas a la reactivación de obras. En esa línea, pues esta segunda disposición complementaria transitoria incorporó reglas para el hoy famoso y conocido procedimiento excepcional de ampliación de plazo. Como ustedes bien saben, señores, ante el atraso o la paralización, no solamente de las obras, sino también de la ejecución de contratos de bienes y servicios, por razones no imputables al contratista, pues podría solicitar o puede solicitar a la entidad siguiendo un procedimiento que se encuentra normado en la ley en el reglamento.
de la Ley de Contrataciones del Estado, pues precisamente para ampliar el plazo de ejecución contractual. Bien, todas estas reglas pues, van a ser estudiadas en el programa que la Universidad Continental nos presenta en esta ocasión. Sin embargo, en atención a la singular situación que vivimos, era necesario diseñar reglas específicas, especiales para regular esta importante modificación contractual. Es por ello que para reactivar las obras públicas se han establecido reglas específicas, especiales, que contemplan la cuantificación y el reconocimiento de costos directos y gastos generales de las obras que se han paralizado por el tiempo específico del aislamiento social obligatorio, por el tiempo requerido para implementar estos protocolos sanitarios y acondicionar las obras a las medidas de seguridad que eviten precisamente el contagio y la propagación del COVID, y además estimar el tiempo que va a tomar continuar con la ejecución de las obras bajo el cumplimiento de los parámetros sanitarios que hemos mencionado. Todos esos aspectos pues, están vinculados a este procedimiento especial de ampliación de plazo. Asimismo, se ha dotado a las entidades de una facultad bastante interesante, bastante amplia para poder realizar modificaciones y reconocer el costo que ello demanda. Asimismo, se ha establecido que si el supervisor de obra no puede continuar con su servicio, la entidad autoriza el inicio o el reinicio de las obras previa designación de un inspector o equipo de inspectores. Esta es una disposición bastante interesante y especial. Asimismo, se habla del reemplazo del personal clave. La norma de contrataciones del Estado establece con total claridad que el postor ganador de la buena pro, en un contrato de ejecución de obra, debe cumplir con su prestación con el personal que precisamente ofertó. Sin embargo, es posible hacer cambios. Y esta disposición pues contiene reglas especiales mucho más céleres para poder viabilizar estos cambios de personal y evitar, por ejemplo, poner en peligro a personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo. También se han ampliado los marcos, los porcentajes máximos de adelantos que pueden ser solicitados en obra. Lo normal es que en contratos de ejecución de obra, los adelantos puedan llegar hasta 10% si son directos y hasta 20% si son para materiales o insumos. Con esta regla especial, este decreto legislativo 1486, pues se amplían los márgenes hasta 15% y 25% respectivamente. En ese sentido, hoy los contratistas ejecutores de obra pueden solicitar ese plus, esa diferencia respecto a lo que establece la normativa de contrataciones del Estado en su régimen general. Es precisamente lo que va a ser objeto de estudio en el programa que la Universidad Continental nos está ofreciendo. Este decreto legislativo 1486 estableció que el OCE debía emitir una directiva precisamente para desarrollar estas reglas especiales que estamos mencionando. Y es por eso que el OCE tomó el tiempo necesario precisamente para emitir esta directiva que hoy se encuentra vigente y vamos a conversar en un momento adicional. Siguiendo esta línea de tiempo, el 14 de mayo del año 2020 se dictó el Decreto Supremo 103-2020-EF, que contenía reglas destinadas a reactivar los procedimientos selectivos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Este Decreto Supremo, a diferencia del Decreto Legislativo 1486, sí trataba o incorporaba a los objetos contractuales bienes, servicios y obras. Es por ello que en este Decreto Supremo se han establecido reglas especiales, se establecieron reglas especiales para reactivar los procedimientos de selección que se encontraban en trámite a la fecha en que entró en vigencia el aislamiento social obligatorio. Se establecieron ciertos lineamientos para poder actualizar los requerimientos, para poder acondicionarlos precisamente a las exigencias sanitarias, los protocolos que el gobierno nacional dictó precisamente para evitar el contagio del COVID. También se dictaron disposiciones para ampliar el monto de los adelantos
sean directos o sean por materiales o insumos. Se dictaron también medidas para poder regular qué debían hacer las entidades ante la suspensión de estos procedimientos selectivos en las subetapas del mismo. Por ejemplo, qué debía hacer la entidad cuando el procedimiento selectivo había sido suspendido en la fase de formulación de consultas y observaciones. ¿Qué debían hacer las entidades si el procedimiento selectivo había sido suspendido durante la absolución de consultas y observaciones? ¿Cómo debían actuar cuando, las bases habían sido puestas en conocimiento del OCE y este organismo se encontraba en el periodo para emitir un pronunciamiento, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, de manera detallada, este decreto supremo nos trae una serie de reglas para reactivar los procedimientos de selección que a la fecha de suspensión de los mismos, 16 de marzo del año 2020, se encontraban en trámite. Asimismo, este decreto supremo nos permite conocer reglas específicas aplicables a los procedimientos de selección en trámite donde no era necesario adecuar los requerimientos. Asimismo, nos señalaba cómo debía ser el tratamiento de los procedimientos de selección que aún no se convocaban, es decir, el proceso de contratación que aún se encontraba en su primera fase, es decir, durante la planificación y actuaciones preparatorias. Y finalmente, este mismo decreto supremo estableció por un lapso de hasta el día 15 de agosto del año 2020 la no aplicación de la facultad que tenían los participantes o postores de solicitar a la entidad la elevación de las bases al OCE a efectos de emitir un pronunciamiento. Hasta el 15 de agosto del año 2020 se suspendió esa facultad para estos procesos de contratación. Muy bien, señores. Asimismo, el mismo 14 de mayo del 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas dispuso o emitió la resolución directoral 006-2020 EF5401, que en armonía con lo establecido en el Decreto Supremo 103-2020, pues dispone el reinicio de los plazos de diversos procedimientos en materia de adquisiciones, en contrataciones del Estado, básicamente. Esta resolución directoral, en su artículo único, dispuso el reinicio de los plazos de aquellos procedimientos que habían sido suspendidos en los artículos 1 y 2 de una resolución directoral que en oportunidad anterior había emitido esta misma Dirección General. Específicamente, se alude a la resolución directoral 001-2020 EF 54.01. ¿Y cuáles eran los procedimientos que habían sido suspendidos con esta última resolución directoral que, con la resolución directoral 006, estaban reactivando o reiniciando? Pues lo que ustedes ven en este momento en pantalla. Nos estamos refiriendo a los procedimientos de selección convocados con anterioridad al 16 de marzo, que se encontraban regulados por la Ley de Contrataciones del Estado y otros regímenes especiales de contratación. Asimismo, se estaba reactivando a través de esta resolución 006 el procedimiento para perfeccionar los contratos que debían celebrarse en el marco del régimen general de contratación, Ley de Contrataciones del Estado, así como en otros regímenes especiales de contratación. Por otro lado, se reactivaba la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, porque a partir del 16 de marzo habían quedado suspendidos. Con este dispositivo, pues, se reiniciaba el cómputo y las acciones necesarias para continuar con estos procedimientos sancionadores. Asimismo, se reactivaba o se reiniciaba la posibilidad de convocar los procedimientos selectivos que precisamente no había sido posible llevar a cabo en atención a las medidas de aislamiento social obligatorio que ya hemos mencionado. Como pueden advertir, señores, progresivamente el gobierno, el Poder Ejecutivo,
empezaba a reactivar toda la actividad económica en general y en el tema de las contrataciones del Estado empezó dictando reglas especiales para reactivar las obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión, continuó dando normas para reactivar los procedimientos de selección y reactivar la fase de actuaciones preparatorias, permitiendo ya la convocatoria y permitiendo también la continuación de los procedimientos de selección de acuerdo a su estado, y estas normas de reactivación de procedimientos selectivos y actuaciones preparatorias, pues se abarcaba a los objetos contractuales, bienes, servicios y obras. La Dirección General de Abastecimiento complementó estas disposiciones precisamente reactivando, reiniciando diferentes procedimientos, incluyendo el importante vinculado a la etapa o al procedimiento sancionador. Continuando con esta línea de tiempo, pues como ustedes recordarán, el decreto legislativo 1486 asignó, encargó al OCE emitir una directiva precisamente para desarrollar todas aquellas reglas destinadas a reactivar las obras públicas. En esa línea, el 19 de mayo del año 2020 se emite la directiva 005-2020 OCCD, precisamente para desarrollar la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486. ¿Qué objetivo específico tenía esta directiva que acabamos de mencionar? Pues, como el mismo documento lo señala, era establecer disposiciones generales y específicas en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo que ya hemos mencionado, regulen tres cosas específicamente. La primera, el alcance y los efectos económicos del procedimiento excepcional de ampliación de plazo, es decir, dar reglas específicas para materializar, para hacer efectiva las ampliaciones de plazo excepcionales fuera de lo que normalmente se encontraba regulado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, parte del objetivo era implementar las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes. Como segundo objetivo, pues se diseñaron reglas para el procedimiento vinculado a la solicitud y entrega de adelantos, que como ya hemos adelantado, crecieron del 10%, en el caso de directos 15%, y de 20%, que era el marco regular, el marco normal, al 25% con estas disposiciones especiales. Y finalmente, esta directiva también regulaba el procedimiento para la implementación de las medidas sectoriales dispuestas con posterioridad a la aprobación de la ampliación excepcional de plazo. Esta directiva tenía como alcance o regulaba a los contratos suscritos al amparo del régimen general de contrataciones del Estado, es decir, a todos aquellos procesos de contratación de obras regulados por la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30.225 y su reglamento, y también, como la misma directiva lo preceptúa, resultaban aplicables sus reglas a los contratos suscritos al amparo del régimen especial establecido en la Ley 30.556, que es precisamente la norma especial que regula las contrataciones en el marco de la reconstrucción con cambios. Bien, entonces, esta directiva se aplica al régimen general de contratación como al régimen especial de reconstrucción con cambios. ¿Qué podíamos encontrar o qué podemos encontrar en esta directiva que está plenamente vigente respecto a este procedimiento especial de ampliación excepcional de plazo? Pues su definición, qué aspectos debe contener esta solicitud a diferencia de lo que normalmente contiene una solicitud de ampliación de plazo bajo el régimen general. Hablamos de su contenido, qué aspectos debían ser cuantificados, los costos directos y los gastos generales, y también se debía cuantificar el plazo requerido de una manera distinta a la forma en que se cuantifica en el régimen
general, y también esta directiva incorpora un procedimiento especial muy célere precisamente para aprobar estas solicitudes de ampliación excepcional de plazo. También esta directiva eh, nos presenta reglas para cuantificar conceptos que se dan bajo la ejecución de la implementación de los protocolos sanitarios y medidas de seguridad destinados a evitar el contagio y la propagación del COVID, así como reglas para cuantificar los conceptos para implementar medidas de prevención y control durante la ejecución de la obra, después de haberse implementado los protocolos y medidas necesarias y llevado a cabo el acondicionamiento del lugar de obra, precisamente para mitigar los riesgos de contagio. Asimismo, continuando con esta línea normativa, el día 4 de junio del año 2020, el gobierno dicta el Decreto Supremo 101-2020, ahora por la PCM, a través del cual se establece el inicio de la fase 2 de la reactivación económica nacional. Lo interesante y lo relevante de este Decreto Supremo para nuestro tema de contrataciones del Estado es que se incorporó en el anexo de actividades que se reiniciaban a más obras públicas bajo el rubro de construcción. La actividad de construcción seguía su proceso de reactivación y se incorporaban más obras públicas precisamente para continuar con su ejecución. Asimismo, debemos anotar que este decreto supremo modificó en parte el decreto supremo 080-2020 PCM, que precisamente marcó el inicio de la reactivación económica nacional. Lo que nos resulta a nosotros más interesante para el tema de las contrataciones del Estado, que precisamente es el objeto del programa que la Universidad Continental organiza, es que en su segunda disposición complementaria final, este decreto supremo estableció el inicio del cómputo del plazo respecto a las obras públicas que se reactivaban en atención a lo establecido en la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486. Y este decreto supremo, ¿qué nos dijo? Que a partir del día siguiente de su publicación, es decir, 5 de junio del año 2020, se iniciaba el cómputo del plazo que tenían los contratistas ejecutores de obra para presentar las ampliaciones excepcionales de ampliación de plazo. Bien, entonces, a partir del 5 de junio corrían todos los plazos precisamente para presentar estas solicitudes, actividad que permitía el reinicio de la ejecución de las obras públicas. Bien, aquí ustedes pueden advertir la fase 2 de la reanudación, construcción. Pueden ver que los proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada y otros proyectos eran parte de esta reactivación, de este reinicio de la actividad económica. Se modificó el decreto supremo 080 y pues se inicia el cómputo del plazo para la presentación de las solicitudes de ampliación de plazo excepcionales. Continuando con esta reactivación de las contrataciones del Estado, el día 19 de junio del año 2020, a través del decreto de urgencia 7020, se dicta una medida bastante interesante e importante que contribuía a fortalecer y a complementar la reactivación de los contratos de obra pública. Y no solamente de los contratos, sino también de los procedimientos selectivos que se vinculaban a la ejecución de obras públicas. En la primera disposición complementaria final de este decreto de urgencia, el 70-2020, se autorizó a las entidades la contratación de la actualización y o modificación del expediente técnico. Como ustedes advertirán, señores, una de las condiciones para que se ejecute una obra bajo el marco de la normativa de las contrataciones del Estado es necesario primero contar con un expediente técnico. Pero como también ustedes pueden advertir, muchos expedientes técnicos que ya se encontraban elaborados antes del 16 de marzo
fecha en que se inició el aislamiento social obligatorio, no pudieron ser utilizados estos expedientes por esta suspensión y luego, cuando el gobierno reactiva estos procedimientos selectivos a través del decreto supremo que hemos visto hace un momento, era necesario que los requerimientos, tanto en bienes, servicios y obras, se adecúen a los protocolos sanitarios y a las nuevas necesidades y a los nuevos lineamientos para evitar el contagio del COVID. El requerimiento de un contrato de obra, de ejecución de obra, es el expediente técnico, básicamente. Y ese expediente técnico necesitaba ser actualizado, acondicionado, armonizado precisamente a estos protocolos sanitarios. Para realizar esta actualización de manera rápida, de manera célere y reactivar los contratos de ejecución de obra, es que el gobierno dicta este decreto de urgencia y contempla un régimen especial, un procedimiento especial de contratación, precisamente para actualizar estos expedientes técnicos y así continuar con la ejecución de obras y específicamente para continuar con el procedimiento selectivo, siguiendo los lineamientos sanitarios para minimizar riesgos de contagio del COVID-19. Pero las normas que ha dictado el gobierno no se han quedado hasta este estadio, sino que han continuado. El día 30 de junio de este año se dicta el Decreto Supremo 168-2020-EF, a través del cual se dispone la reactivación de los contratos de bienes y servicios y se modifican algunos artículos del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Bien. En esa línea de reactivación de contratos de bienes y servicios, ojo aquí señores, ustedes pueden advertir que a través del decreto legislativo 1486, dictado en mayo, se reactivaron primero las obras, los contratos de ejecución de obras. En junio, en mayo y junio, se empezaron a reactivar los procedimientos de selección de todos los objetos contractuales y ahora, 30 de junio, el gobierno ya reactiva específicamente la ejecución de los contratos de bienes y servicios, es decir, reactiva la tercera fase del proceso de contratación vinculados a los objetos contractuales, bienes y servicios. Y para ello dicta reglas especiales. Y estas reglas especiales, pues, se refieren de manera similar a lo que sucedió con la reactivación de las obras, a la incorporación de un procedimiento especial de ampliación de plazo aplicable, como queda claro, solo para bienes y servicios. Un procedimiento especial que tiene reglas, tiene plazos mucho más acotados que los contemplados en el régimen general de contratación, que es nuestra vigente ley de contrataciones del Estado. Asimismo, en este decreto supremo se faculta a la entidad para que pueda utilizar de una manera mucho más dinámica lo establecido en el numeral 34.10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, la posibilidad de realizar esas denominadas modificaciones convencionales. Asimismo, se define que los adelantos directos que pueden ser entregados en tema de bienes y servicios tienen como máximo el 30% del monto del contrato original. Esta disposición, ¿a qué faculta? A que en aquellos contratos de ejecución de bienes y servicios donde se haya recibido un monto menor o un porcentaje menor a ese 30%, pues se faculta a los contratistas a solicitar a las entidades que le otorgue la diferencia hasta llegar al 30%. El objetivo, pues que haya flujo de caja y que se pueda continuar y se pueda reactivar estos contratos de bienes y servicios. De la mano, y una disposición adicional que se dio es la resolución 102-20 OCCD. Esto ya este dispositivo que emite el organismo supervisor de las contrataciones del Estado se publica el 1 de agosto del año en curso, a través del cual se modifica dos aspectos bastante puntuales de la Directiva 005-2020, que era la directiva que desarrollaba las disposiciones para reactivar la ejecución de contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión.
Bien, señores, de esta manera hemos dado una mirada bastante rápida pero completa a las principales disposiciones normativas que el gobierno, el Estado, ha dictado con la finalidad de reactivar la contratación pública. Ustedes pueden advertir que la inversión que se da en este campo del quehacer económico nacional, pues precisamente tiene como objetivo no solamente activar la economía y la inversión pública, sino y sobre todo satisfacer necesidades públicas. La contratación pública es entendida como una herramienta que permite satisfacer las necesidades de la población, brindar un mejor servicio al ciudadano. Y la norma de contrataciones del Estado, la ley específicamente, ha establecido un enfoque especial para poder participar en la contratación pública. Y ese enfoque es el enfoque de gestión por resultados. Señores, lo que más importa en el proceso de contratación es el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Pues obtener el bien, el servicio, la consultoría o ejecutarse la obra en las mejores condiciones de oportunidad y precio, aplicando el marco normativo vigente, pero priorizando el alcance del resultado. Y para ello, señores, permítanme decirles que la aplicación de los principios de la contratación pública contenidas en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado es fundamental. Como profesionales, como operadores de del proceso de contratación, o sea, como partes, como contratistas, como asesores, como árbitros, como miembros de la Junta de Resolución de Disputas, pues debemos conocer muy bien las normas que regulan las contrataciones del Estado y, bajo un enfoque de creatividad proactiva, poder aplicarlas a efectos de alcanzar estos resultados que finalmente van a beneficiar a todos los ciudadanos peruanos que representan precisamente el porqué de la actividad pública, del servicio público que muchos de nosotros brindamos y de que los privados colaboran en ella misma para hacer un Perú mejor. Bien, señores, he querido traerles esto el día de hoy, pues con bastante satisfacción y quedo de ustedes para las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackson Gallardo, por la exposición de tan importante tema. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por escrito en el chat de preguntas. Por ahora tenemos acá unas cuantas que quisiéramos compartirlas con el docente. Nos pregunta Alberto Peña Sánchez, ¿me podría decir si las normativas dadas por el gobierno a la fecha ha tenido como efecto la reactivación de las obras públicas, teniendo en consideración que muchos servidores del área de logística de las entidades por la pandemia siguen en aislamiento? Efectivamente, sí, muy interesante la pregunta. Precisamente tiene como objetivo explorar el impacto real que ha tenido en la situación que vivimos. Sí, estas disposiciones han sido pensadas, muchas de ellas, algunas por su naturaleza no pueden ser implementadas solamente de forma remota, pero dada la situación de los operadores, de los logísticos que realizan también un trabajo mixto en realidad, no solamente remoto, sino que también asisten a la entidad, pues la implementación de estas medidas sí se está dando, no con la velocidad esperada, porque eso implicaría tener, por ejemplo, o necesitaría tener, por ejemplo, virtualizados, escaneados los expedientes de contratación, cosa que no se pensó que iba a ser una necesidad tan apremiante como la situación actual nos exige, pero sí, yo les puedo decir que muchos servidores públicos, por no decir todos, pero muchos de los buenos servidores públicos se encuentran comprometidos con estas medidas y realizan todas las acciones necesarias para contar con los medios logísticos, con los recursos para activar estas medidas. Y sí están teniendo resultados. Se va activando de a pocos, porque este no es un tema de que hoy empieza la reactivación y mañana ya estamos ejecutando, no. Recuerden que las normas primero están exigiendo un acondicionamiento de las disposiciones contractuales para adquirir o para integrar
todas las medidas necesarias, las medidas, los protocolos sanitarios entre ellos, para evitar el contagio del COVID, y eso requiere un tiempo. Luego de haberse implementado esas medidas y tengamos las condiciones sanitarias pertinentes, vamos a poder continuar ya con la ejecución en sí, tanto de los contratos de obra como de los bienes y servicios, de ser el caso. Muy bien, hay otra consulta más que tenemos. Nos consultan, es decir, los procesos en curso no se pueden elevar al tribunal en caso no hayan absuelto las consultas y observaciones, nos preguntan. Bien, esa disposición, bien, lo has captado bastante bien, esa disposición, esa prohibición estaba temporalmente en vigencia, pero ya culminó el día 15 de agosto de este año. En ese sentido, a partir del 16, para ser más exacto, a partir del día 17, que cayó el lunes, 17 de agosto, ya es posible nuevamente realizar la elevación de bases o solicitar la elevación de bases al OCE, precisamente para que emita los pronunciamientos respectivos. Ok, acá tenemos otra consulta. Nos dicen, ¿es obligatorio prever un adelanto en licitación o concurso público, los adelantos hasta el 30%? O de ser el caso, si en una consulta u observación los participantes soliciten dicho adelanto en pleno proceso de selección. Ok, es relevante la pregunta. Ujú. Y podemos dar dos respuestas en atención a la situación que hoy vivimos. La primera, es es facultativo que las entidades otorguen adelantos. Y si así fuere la voluntad o la decisión de la entidad, pues debe establecer esa entrega, lo debe claramente señalar en las bases. ¿Bien? Y si hablamos de un adelanto directo, es hasta el 30%. Ahora, bajo la situación que estamos viviendo y en atención a las normas especiales que hemos reseñado el día de hoy, pues debemos decir, tal como se encuentra redactada la norma, que las entidades se encontrarían obligadas a dar estos adelantos directos siempre y cuando los contratistas lo soliciten. En ese sentido, pues salimos de la normalidad regulada en el marco general, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y tendríamos que atender a estas reglas especiales que precisamente se han dado con la finalidad de reactivar estos contratos. Y una de estas reglas, como vengo diciendo, es precisamente la obligación que tendrían las entidades de otorgar estos adelantos. Ahora, cómo esto va a tener impacto en el presupuesto, en los fondos que manejan las entidades, es un tema que no ha sido abordado directamente en estas reglas especiales que hemos podido mencionar vinculadas a la contratación pública. Muy bien. Otra consulta que tenemos, a ver, nos indican acá, dice, buenas tardes, mi consulta es, ¿cómo el OCE a través de esta línea de tiempo ha reanudado las actividades económicas si a la fecha el personal clave de reemplazo de la entidad ha sido paralizado? Ok, permítanme decirles de fuente directa que el OCE no ha paralizado sus actividades, por más que se han suspendido o que se declaró la suspensión de los procesos, de los procedimientos selectivos y de la ejecución de los contratos. Eh, OCE ha seguido trabajando y más aún, los encargos que ha recibido a través, por ejemplo, del decreto legislativo 1486, pues fue rápidamente atendido dentro del plazo y OCE ha estado enviando comunicados, ha estado acondicionando sus sistemas precisamente para permitir que todas estas disposiciones tengan un reflejo efectivo en la realidad, teniendo en consideración, señores, que la contratación, muchos de los actos que se realizan durante el proceso de contratación deben ser registrados en el SEACE. O se ha tenido y está trabajando precisamente de manera remota y de manera presencial. Ha estado trabajando para poder articular, poder hacer efectivas estas disposiciones que acabamos de mencionar. Muy bien, a ver, hay en realidad bastantes preguntas, vamos a seleccionar. Sí las veo, sí las veo. Sí, hay una más. A ver, tenemos acá, ¿cómo funciona en el tema de las penalidades, sabiendo que algunos bienes se hacen envío a provincias y demoran en llegar los bienes debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos? Ejemplo, tengo plazo de entrega 7 días calendario, yo proveedor, dejo la mercadería
en la agencia con días de anticipación, pero por el estado de emergencia la empresa de transporte no hace la entrega de carga a tiempo. ¿Se enviaría una carta para la ampliación para la ampliación de plazo de entrega o cómo procedería? Efectivamente, la normativa de contrataciones del Estado ha- se ha puesto en la situación que podría surgir durante la ejecución de un contrato que surgieran situaciones eh, que calzan como caso fortuito fuerza mayor, lo denomina la norma, que no son responsabilidad de las partes, que precisamente retrasan o paralizan el cumplimiento de la prestación. En ese sentido, de considerar el proveedor, en este caso específicamente llamado contratista, de que existe alguna situación que no puede dominar, que no es de su responsabilidad, pero que impacta en el cumplimiento de su prestación y que hace que ésta sea ejecutada en forma tardía, puede perfectamente solicitar una ampliación de plazo, siguiendo las reglas establecidas en el reglamento de la ley de contrataciones, y esta ampliación de plazo pues trae como consecuencia evitar el cobro de penalidades y más aún, la norma prevé el reconocimiento de costos directos, mayores gastos generales, dependiendo del objeto de contratación y lo que se pueda acreditar en forma de vida. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Esta pregunta creo que ya va más para un tema de que se tenga que tratar en clases, pero bueno, a ver, se la hacemos al docente. Dice, es un caso, pues, casuística. A Como ver, ganador de la buena pro de una OS, supongo, se realizó la entrega de documentos de manera virtual para el perfeccionamiento del contrato, respetando el aislamiento social, brindándome el contrato y la orden de compra también de manera virtual. Pero la municipalidad, cambiando de personal de logística, me envía una carta quitándome la buena pro, por según ellos no haber entregado los documentos. ¿Cómo se podría manejar la solución a este problema? excelente. Sí, efectivamente es un caso que resulta recurrente, en especial en entidades locales y más aún cuando existen cambios de autoridades. Muy bien, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la entidad siguió el procedimiento contemplado en el reglamento de la ley de contrataciones para perfeccionar el contrato. Si advertimos que hay una irregularidad en ese procedimiento, entiendo que la irregularidad no va a ser por parte del postor ganador de la buena pro, porque según lo que nos exponen, ha presentado la documentación dentro del plazo y en forma completa. Si existiera alguna irregularidad por parte de la entidad, pues podemos efectuar un reclamo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado o ante la misma entidad a través del recurso de apelación, que es el mecanismo de solución de controversias que la normativa de contratación pública ha contemplado para resolver cualquier problema que se presente durante la fase selectiva, teniendo en consideración de que este procedimiento para perfeccionar el contrato forma parte de la fase selectiva. En ese sentido, la recomendación allí sería verificar si el procedimiento ha sido llevado de acuerdo a ley, y de no ser así, pues eh, activar, articular, presentar este recurso de apelación, pero mucho cuidado, dentro del plazo de 8 o de 5 días, dependiendo del procedimiento selectivo utilizado. Excelente, muy buenas respuestas y de igual manera, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas, las que realizaron el día de hoy. Estas consultas y más se van a tocar en nuestro programa de especialización en contrataciones del Estado. De alguna manera u otra, algunas preguntas han quedado al aire, por lo que los invitamos a ser parte del WhatsApp, del grupo de este interesante webinar, donde el docente también participará, ¿no? Y también podrá de repente aclarar más consultas. Esto en el enlace que se viene compartiendo en el chat para que puedan ahí ingresar al WhatsApp del grupo. Muy bien, aprovechamos en resaltar a los asistentes del webinar de hoy que se les entregará constancias digitales por su participación. Les llegará su correo en un plazo aproximado de 30 días hábiles. Para nosotros es importante contar con su opinión. Por ello, los invitamos a completar la encuesta de satisfacción que estamos compartiendo en el chat en estos momentos. Quiero aprovechar para comentarles un poco acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa de especialización en contrataciones del Estado. ¿Ok? En todo caso, pues el programa de contrataciones del Estado
nos indica pues de que luego de aprobar todos los módulos del programa, se les otorgará el certificado de especialista en contrataciones del Estado a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Siguiente, por favor. El plan de estudios es un plan de estudios que realmente ha sido elaborado pensando en la evaluación OCE, ¿no? En conjunto con varios docentes que también son especialistas. El módulo 1, que es la gestión de abastecimiento público. El módulo 2, planificación y actuaciones preparatorias. Módulo 3, métodos de contratación. Módulo 4, ejecución contractual. El quinto, solución de controversias, lo que hace un rato hemos estado viendo en una consulta. El 6, contratación electrónica del Estado, se hace, que es bastante importante. El módulo 7, lo que dijo el docente pues al concluir el webinar del día de hoy, ¿no? El tema de ética, responsabilidad civil, control y sanciones para funcionarios y servidores públicos. Muy bien. Dentro de nuestra plana docente, antes de ingresar a la plana docente, quiero aclarar que todos estos módulos dentro del plan de estudios que tenemos han sido actualizados a la coyuntura que se está viviendo hoy en día y de forma preparatoria para lo que nos va a dejar la coyuntura, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que estudien este programa, puesto a que se han dado cuenta que la norma está cambiando, ¿no? Día con día, conforme esto va avanzando, y va a cambiar aún más una vez que se ingrese a la normalización. Entonces es bastante importante que se lleven estos módulos, ¿no? En los horarios que se tienen, que son pues horarios, hay dos horarios que tenemos que son los de lunes a viernes y los de los días sábados y domingos de fines de semana. Pasamos a la plana docente. Tenemos dentro de la plana docente al profesor Jackson Gallardo, experto en medios de solución de controversias, contratación pública y gestión pública, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, España, quien hemos escuchado en estos momentos. El docente Jorge Perleche, gerente general de Chamonix, consultora y proyectos, máster en Supply Chain Management, con doble grado académico otorgado por ESAN y la Universidad Ramon Llull, La Salle, Barcelona. Elvis Revilla Llerena, capacitador certificado del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, con maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico. Siguiente, por favor. David Prada Gamero, especialista funcional de la Subdirección de Gestión Funcional del SEACE y OCE, especialista en contrataciones electrónicas del Estado. Edith Huancauqui, asesora de la Gerencia General en Ocitran, capacitadora certificada por la OCE, máster en Derecho de la Contratación Pública. Carlos Rivera Rojas, capacitador certificado por la OCE y árbitro en contrataciones del Estado, especialista en licitaciones, abogado por la PUC. Siguiente, por favor. Richard Castillo, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Peruano de Energía Nuclear, maestría en finanzas y con especialización en contratación pública y simplificación administrativa. José Luis Zabaleta Pinedo, experto en gestión pública y contrataciones, experiencia como gerente público de Servir, magíster de administración de negocios. Marcelo Cedemanos Rodríguez, gerente general de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Siguiente, por favor. Muy bien, ellos son nuestros docentes, el programa de especialización en contrataciones del Estado. El inicio de clases es a nivel nacional en el mes de octubre, por lo que los invitamos a ser parte de nuestro programa de especialización, como les volví a indicar, en dos horarios, ¿no? Días de semana y también tenemos de sábados y domingos. Muy bien. Recordarles que estamos compartiendo en el chat el enlace de la encuesta. Al completarla podrán acceder a la constancia digital. Además, estaremos enviando a sus correos la presentación y la grabación de este webinar. Ojo, vamos a compartir mediante el WhatsApp y también mediante sus correos, por eso es importante que también estén en el WhatsApp, la presentación del día de hoy que el docente ha tenido bien hacer y la grabación de este webinar. Los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Para poder ser parte, solo debes ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat. Para más información en nuestro programa de especialización en contrataciones del Estado, pueden ingresar al enlace que estamos compartiendo a continuación. Lo pueden ver ahí. ¿Ok? Esto es para mayor tipo de información.
Sería bueno que de repente en el enlace también puedan compartir de repente el horario que les sea más cómodo de repente de días de semana o de fines de semana. Muy bien. Muy bien. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar Contrataciones del Estado en época del COVID-19 del programa de especialización en contrataciones del Estado. Agradecemos la participación de nuestro ponente Jackson Gallardo y a todos ustedes que nos han seguido conectados por el Zoom y redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación. Muchas gracias.